Toledo, 27 de junio, F. La casa de subastas madrileña El Remate subastará este mes de julio 2 manuscritos inéditos del escritor y poeta salmantino Diego de Torres Villarroel, la famosa décima en la que pronosticó, con más de 30 años de antelación, la Revolución Francesa, y un romance de 100 versos en el que satiriza a todos los estamentos de la sociedad de su tiempo. Así lo da a conocer en una entrevista con F el escritor e investigador literario Antonio Lázaro, que es quien, desde Toledo, donde vive y trabaja, ha identificado y estudiado estos manuscritos que pertenecen a su colección personal sobre dicho autor, considerado un eslabón entre el siglo de oro y el de las luces y cumbre de las letras españolas del siglo XVIII. Lázaro explica que la décima pronóstico de la Revolución Francesa y el romance satírico saldrán a subasta en un mismo lote con un precio de salida de puja de 2.000 euros y que su valor radica en que se trata de dos documentos únicos e inéditos de Torres Villarroel, 1693 a 1770. En este sentido resalta que de la décima pronóstico sobre la Revolución Francesa solo se conocía hasta ahora una versión impresa posterior al estallido del acontecimiento que cambió la historia de la humanidad, y en cuanto al romance satírico, asegura que no está incluido en ninguna de las compilaciones poéticas ni impresas ni manuscritas del escritor salmantino. Por este motivo, Lázaro sostiene que estos dos manuscritos únicos, totalmente contemporáneos y escritos por la misma mano, pueden o bien ser autógrafos escritos por el propio Torres o, como poco, por su equipo editorial salmantino, donde trabajaban como redactores, copistas y editores sus sobrinos. Y es que don Diego fue el primer autor literario español con editorial propia, y él mismo llegó a decir que ganó mucho dinero con la masiva venta de sus esperados almanaques anuales, verdaderos bestsellers de la época, y con iniciativas como la de editar en régimen de suscripción sus obras selectas, algo que siglo y medio más tarde Galdós ensayaría con sus episodios nacionales. Observa Lázaro, explica que hay en la décima de la Revolución Francesa, datada en 1756, el también matemático Villarroel propone un acertijo cuya suma da como resultado la cifra de 1790, un año de desfase con respecto al inicio del conflicto en 1789, y augura con mayor claridad incluso que Nostradamus la caída del rey y del delfín, es decir, de la monarquía gala, acierto que vendría a sumarse a sonados pronósticos anteriores suyos como la muerte del efímero rey Luis o el motín de Esquilache. Según Lázaro, los aciertos de los pronósticos de Torres Villarroel, muy populares al ser difundidos en sus almanaques anuales, provocaron en la década de 1760 la prohibición de estos libros astrológicos que mezclaban previsiones meteorológicas con sátiras sociales y políticas, lo que explicaría la no impresión de su décima pronóstico de la Revolución Francesa y de otros materiales que componía con antelación de años para almanaques posteriores. A este respecto, Lázaro puntualiza que solo en un folleto impreso en la década de 1790, cuando ya había triunfado en Francia el nuevo orden revolucionario, apareció editada la décima pronóstico, con ligeras variantes respecto de la versión original manuscrita que ahora se subasta, en el contexto de un escrito o libelo reaccionario que avisaba de los peligros de contagio para España de los sucesos del país vecino. En cuanto al romance satírico objeto también de la subasta y que está dedicado a las almas del purgatorio, el poeta, siguiendo la línea de su admirado Quevedo, compara en clave humorística los males del purgatorio con los de este mundo terrenal, y llega a la conclusión de que, al menos, las almas del purgatorio tienen la posibilidad de un final feliz, mientras que aquí todos son contratiempos, lo que le permite satirizar estamentos y oficios y no dejar títere con cabeza: sastres, abogados, reformadores, frailes visitadores, el fisco, intendentes, murmuradores, pícaros y truhanes, procuradores, escribanos, inversores, pedigüeños, estadistas,
revistas, prensa, La Gaceta, e incluso su propio gremio poético, además de investigador literario. Antonio Lázaro, técnico de gestión cultural de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, es autor de novelas como Club Lovecraft o Los Años Dorados, promotor del Triángulo Manriqueño, una ruta que recupera las postrimerías del poeta Jorge Manrique, y editor de clásicos como el escritor barroco Antonio Enrique Gómez. Mar Carrión García, C. Agencia F.